Bien, el texto de esta mañana es Hechos capítulo 18. Ya usted ha visto el domingo pasado Pablo en Atenas, como usted recordará. Ahora vamos a ver Pablo en Corinto. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y lo que encontramos aquí entonces es algo muy especial. La prioridad entonces de todo cristiano. ¿Cuál era la urgencia? ¿Cuál era lo más importante que ellos podían hacer? Era llevar el Evangelio. Y te explico por qué. Porque sin Cristo no hay esperanza. Porque sin Cristo no hay perdón de pecados y vida eterna. Pero también porque eso es lo que necesitan las personas. ¿Sabías que Corinto, y tengo que hablarte de la ciudad para poder tú entender qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo lleva el Evangelio a una ciudad tan inmoral que corintizar era sinónimo de fornicar, del pecado sexual. Una muchacha corintia era sinónimo de prostituta. Esa ciudad de inmoral, a esa ciudad llega Pablo con el Evangelio. Tal vez tú estás pensando cómo poder ayudar a las personas. Para empezar, número uno, ¿cuál es el problema? Hay que definirlo. Y número dos, ¿quieren ayuda? Es lo que podríamos preguntar. Si dicen, yo necesito ayuda, pero ¿cuál es el problema? Y empieza a hablarte de muchas cosas. No, el problema es el pecado. El problema es que las personas han dado la espalda a Dios. Las personas ignoran la palabra de Dios, sus mandatos. Ese es el problema. Primero define el problema. Todas las personas están de acuerdo en que hay un problema en el mundo. Las cosas están mal, las cosas están difíciles. Estábamos viniendo con mi esposa y una señora estaba hablando en la combi y estaba diciendo de que el mundo se va a poner peor, el agua se va a secar, empezaba a decir, y que vamos a pelear por el agua y empezaba a decir cosas. De repente parece que sí ha escuchado cosas apocalípticas, pero no apocalipsis, que es diferente. Entonces, pero sí empiezan a asustarse sobre el futuro y cómo están las cosas y cuántos problemas hay y qué vamos a hacer. Un ratito, define el problema. El problema es el pecado en el hombre. El pecado es un término teológico. El pecado es algo espiritual. Entonces la solución también tiene que ser algo espiritual y es el Evangelio, el que la gente conozca a Cristo. Puedes ver que una ciudad tan inmoral, Pablo no llegó con una estrategia económica, Pablo no llegó con una estrategia educativa, Pablo no llegó entonces a empezó labor social en medio de todos. Hay que rescatar a esas pobres mujeres, hay que amedrentar a esos abusivos. No, él llega con el Evangelio. Puedes ver, el Evangelio es la respuesta. Si el pecado es el problema, el Evangelio es la respuesta. Las personas y los problemas que enfrentan, si tú te quedas a pensar y te pones a pensar un poquito más profundamente, te vas a dar cuenta que el problema es espiritual. ¿Tienen problemas de dinero? ¿Cuál crees que es el problema? ¿Cuál crees que es la solución? ¿Más dinero? ¿De verdad tú crees que si le das más dinero ya no va a tener vicios? ¿Tú crees que si le das más dinero ya no se va a portar mal? ¿Va a ser un buen esposo, una buena hija? ¿Tú crees que esa es la solución? Si de verdad crees que esa es la solución, de verdad estás viendo todo el cuadro. Las personas dicen, el problema es, y es muy difícil, lloran y sufren, pero luego dicen, si es que yo solamente, si nadie me causara problemas, si nadie me corrigiera, nadie me tendría lo que yo tengo, nadie me diría lo que yo tengo que hacer, yo estaría tranquilo. Pero si sigues portándote mal, si sigues quebrantando las leyes de Dios o las normas de tus padres, siempre alguien va a estar diciéndote que algo está mal. Si no estás haciendo lo correcto hacia tu cónyuge, proveyendo, algo va a pasar, va a haber roce, va a haber fricción. Puedes ver que a veces la gente siempre quiere tratar el problema, personalmente lo quiere tratar en forma superficial. No quiere ir a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto es egoísmo, orgullo, envidia, codicia, desenfreno. En suma, la raíz del problema es el pecado. Entonces la solución es el Evangelio. Y Pablo transformó el mundo de su época con el Evangelio. Es la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios a la vida de las personas, cuando la gente escucha la palabra de Dios, la cree, la abraza, la practica, algo empieza a pasar en su corazón, en su vida, como ha pasado en tu propia vida.
es la palabra de Dios lo que la gente necesita escuchar, el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo llega a Corinto y vamos a ver cómo es que llevó a cabo esa misión que Cristo mismo le encomendó, esa misión que Él nos ha encomendado a nosotros. Una persona que solamente vive para sus propios deseos, hermano, uno es un número demasiado pequeño para enfocarte tú en esa cifra. Tienes que ir hacia los demás, necesitan el Evangelio. No es al revés. A veces decimos, bueno, voy a comer, voy a disfrutar, voy a estudiar, voy a trabajar, y si me queda tiempo, le hablaré a alguien de Cristo. No, es al revés, en realidad. Vamos a hablar a otros de Cristo, vamos a llevarles el Evangelio, y en el entretanto, sí, vamos a comer, trabajar, proveer. No podemos descuidar esas responsabilidades. Pero la prioridad, y si tú dices, pero esa no es la prioridad, piensa, ¿qué es lo que va a durar? ¿Qué es lo que en realidad va a durar por la eternidad? Es lo que estamos consiguiendo, los regalos o cosas materiales que podamos estar coleccionando, o las personas a las cuales evangelizamos, las personas a las cuales testificamos. Eso, si la persona pone su fe en Cristo, hermano, estás haciendo un bien eterno, algo que va a durar por siempre. Pablo llevó a cabo la misión en cierta forma, y tú y yo también debemos hacerlo así. Mira el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? ¿A qué ciudad, hermano? Corinto. Corinto era un istmo. Corinto era una franja de tierra delgada. Tenía costa a este lado, costa a este lado. Hoy quedaría en lo que es Grecia. Y traían entonces los barcos que llegaban a un puerto, desembarcaban sus mercancías, luego las llevaban por pistas de mármol, por veredas de mármol al otro puerto, porque era una franja delgada de tierra, y de allí partían a occidente o viceversa, de occidente a oriente. Entonces había mucho comercio, o sea, económicamente tenía mucho movimiento esa ciudad, y moralmente también era una zona muy agitada moralmente. ¿Qué podríamos hacer en un lugar así? Ustedes vieron el domingo pasado en Atenas, una ciudad tan idólatra. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando llega allí? Solo predica el Evangelio de Cristo. Quiero recordarte, no bota demonios, no ata demonios, no amenaza a los demonios en el nombre del Señor. Solamente Él predica el Evangelio. En una ciudad tan idólatra. Ahora mira que llega a una ciudad tan inmoral. Vas a ver lo que hace Pablo. Nuevamente, no bota demonios, no ata demonios, no los amenaza en el nombre del Señor, de ninguna manera. ¿Qué es lo que hace? Solo les habla del Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque eso es suficiente. Si tú dices, me han invitado, he llegado, ¿cuál es el propósito? Que conozcas a Cristo, que le reconozcas como tu Salvador y que vivas para Él. ¿Es gran cosa pedirte eso? ¿Sabes qué le vamos a enseñar a tus hijos? Que amen a Cristo, que le sirvan con todo su corazón, que vivan para Él. Y al hacerlo, serán el hijo que deben ser, el hombre que debe ser, el esposo y padre que debe ser. Es el Evangelio lo que les va a ayudar realmente. Cualquier otra cosa que les den solo es un paliativo. Cualquier otra cosa solo es cortisona, solo elimina el dolor, pero no es la cura real. Solo maquilla, pero no le da vida al cadáver. Es el Evangelio lo que ellos necesitan. Pablo sale de Atenas, llega a Corinto y mira, versículo 2. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Aquila y Priscila era un matrimonio que vivían en Roma. El emperador dijo, no quiero judíos, son muy revoltosos, quiero que salgan de Roma. Salieron y terminan yendo a Corinto, y allí se encuentran con Pablo. No es casualidad. Escucha esto, hermano, hermana, no es casualidad. Alguien te habla, te has encontrado con alguien que te habla del Evangelio, justo en tu trabajo, en tu familia, hay alguien que conoce el Evangelio. Hay un amigo o amiga que se acerca y te habla del Evangelio. No es casualidad. Se encuentran en Corinto. Y mira lo que hace Pablo. Fue a ellos, dice, versículo 2. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos. El oficio de ellos era hacer tiendas, como carpas. Trabajaban en eso mientras empezaba la iglesia en Corinto. Pero quiero que veas esto, hermano. Escucha esto y escúchalo muy bien. Pablo nunca hizo
la obra solo. Nunca sirvió al Señor en solitario. Él siempre se involucró con otros creyentes. Hermano, la vida espiritual de un creyente es muy saludable cuando está en contacto con otros creyentes. Que tu debacle espiritual y la de cualquier persona empieza muchas veces cuando empieza a distanciarse de otros creyentes. Esa cercanía puede ser a través de un estudio bíblico, los jóvenes y su reunión. Mañana la reunión de matrimonio, no se olviden, a las 7, de 7 a 8:15, vamos a ver cómo amar a tu cónyuge. Vamos a hablar del perdón, otra forma de amarlo, aunque no lo creas. Así también se ama a nuestro cónyuge. Mañana vamos a hablar de eso. Pero el contacto con otros creyentes, hermano, le pone cierto combustible, hermano, a tu vida espiritual. No puedes crecer solo, hermano. Tú no puedes crecer en solitario. Cuando un niño nace, requiere atención y cuidado de muchas personas. Cuando tú pones tu fe en Cristo, la Biblia te llama bebé espiritual. Entonces tú necesitas la leche espiritual de la palabra de Dios. Tú necesitas el cuidado entonces de una enfermera o un enfermero. Son tus hermanos mayores, hermano, para que tú puedas crecer. Hermanos que te enseñan la Biblia y son como tu hermano mayor o un padre en la fe. Tú necesitas la ayuda de otros. Y en cuanto al servicio, hermano, necesitamos estar también con otras personas. ¿Sabes? A veces vas a encontrar a personas que, queriendo buscar el mérito personal, quieren servir a Dios solos. No quieren involucrar a otros hermanos. En muchos casos, incluso a otras iglesias, otros ministerios. Quiero que sepas que nuestra iglesia forma parte de un equipo de iglesias que trabajamos juntos y hacemos eventos como el Congreso de Jóvenes, ahora en julio, la última semana, para los jóvenes de las diferentes iglesias, para ayudarles. Pero, ¿sabes? Nunca hacemos la obra solo, jamás, hermano. ¿Puedes verlo? Nosotros también ayudamos. Nuevamente, los misioneros allá no pueden estar allá si no tienen iglesias como la nuestra ayudándoles en oración. ¿Puedes verlo, hermano? Nunca hacemos la obra solo. Si tú estás llegando a esta iglesia, quiero que sepas que estarás participando, involucrándote en un lugar que siempre está pensando cómo ayudar a otras personas, cómo ayudar a otras iglesias, a otros ministerios y cómo otros nos pueden ayudar a través de sus oraciones, su trabajo e influencia. ¿Sabes? Hermano Fernando viene de fuera, en Argentina, vimos a su mamá, su papá, le mandé una foto de su sobrina, casi se pone a llorar el hermano. Gracias por la foto, y podía ver allí, la foto la recibí mojada de sus lágrimas de tristeza. Hermano Fernando va a estar viajando para visitar a su familia a fin de año y regresa el próximo, si Dios permite, pero hermano, es de mucha ayuda el hermano Jairo, de mucha ayuda. ¿Sabes por qué? Pero ¿por qué dejamos que ellos vengan? Porque, hermano, ellos brindan mucha ayuda, nosotros les ayudamos en nuestras posibilidades. ¿Te das cuenta? Nunca se hace la obra solo. Amén, hermano. Yo creo, hermano, personalmente, creo que un pastor lastima profundamente a su iglesia cuando piensa que él es el único que debe estar nutriendo y enseñando a los hermanos de la iglesia. No, hermano, varios hermanos aquí, hermano Miguel compartiendo un versículo, hablándote sobre el dar, varios hermanos enseñándote en la casa, enseñándote sobre la Biblia, en ausencia mía, los hermanos predicando, y ya a este paso, hermanos, un día, por favor Miguel, retírate, que predique Fer, que predique Juan, ya hermano, pero déjame, por lo menos estoy más viejito, me voy primero, pero puedes ver, hermano, que en realidad hay varios hermanos ayudando y participando, las damas llamando, orando, animando. Puedes ver, hermano, que así es la obra de Dios, así se lleva a cabo. Nunca es el trabajo de una sola persona. Es un error pensar que el pastor debe estar haciéndolo todo. Es un gravísimo error, hermano. Es un error pensar que de parte de los hermanos, no, solo él. Es un error pensar el pastor piensa que solamente los hermanos, hermano, todos participamos. Puedes verlo, hermano, es de mucho ánimo, desafío. Hermano, la verdad, un hermano que está ayudando y siempre queriendo hacer cosas con otros, participando, la verdad, hermano, anima a otras personas. Amén, hermano. Entonces nunca pierdas ese espíritu, hermano. Nunca pierdas, no, es que, pero yo doy más, él dio menos, pero siempre, hermano, es un privilegio, es según nuestras fuerzas. Amén, hermano. Siempre recuérdalo, hermano. Es según nuestras fuerzas, pero Pablo fue a ellos. Pablo el apóstol, Pablo quien escribió 13 cartas, Pablo a quien se le apareció Cristo, él fue a Aquila y Priscila y les dice,
trabajamos juntos, puedes verlo, hermano, y vas a ver a Aquila y Priscila muy frecuentemente. Vas a leer sus nombres en las cartas de Pablo. Te vas a encontrar con Aquila y Priscila, o Prisca, el diminutivo. Te vas a encontrar, sabes, hermano, cuando hablamos con los pastores siempre les digo, ojalá encuentres tu Aquila y Priscila, matrimonios en la iglesia, animados, que evangelizan, que sirven, que ayudan, hermano, son de bendición al pastor, son de ánimo al pastor. Si tú piensas, no, el pastor no se va a desanimar, los líderes en la iglesia se ven tan fuertes, tan firmes, hermano Lalo, ¿qué se va a derrumbar, hermano Erario, su experiencia? ¿Qué se va a desalentar, hermano? A veces enfrentamos por valles de tristeza, pero sabes, tu presencia, tus palabras, tus oraciones nos sostienen unos a otros. Amén, hermano. Así que siempre juntos se hace la obra de Dios en compañía de otros, siempre en conjunto. Por eso, hermano, no podemos estar peleando, porque Satanás, si permite el pleito entre creyentes, ¿qué sale lastimado, hermano? ¿Qué sale lastimada? La obra de Dios. Cuando hay división entre los hermanos y están mirándose y peleándose porque no me saludan, porque, mira, trajo poquito, trajo mucho, trajo un plato y no me gusta. Un ratito, hermano, todo es para servicio. Pero tienes que admitir, hermano, que Satanás, ¿cómo puede destruir la obra de Dios? Dividiendo la iglesia de Dios. Por eso, hermano, debes de cuidar siempre tu iglesia. ¿Y sabes cómo lo haces? Sirviendo juntos. Cuando venimos todos para servir, yo soy siervo, no vengo que me sirvan, yo vengo a servir, hay armonía en la iglesia, en un hogar también, hermano. Entonces, él fue a ellos, Aquila y Priscila, eran del mismo oficio, trabajaban juntos. Y mira por favor el 4, discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Mira Pablo lo que hacía, persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque Silas y Timoteo, recuerdas que ellos estaban con Pablo en Filipos, luego en Tesalónica, va a Berea, va a Atenas, y detrás iban Silas y Timoteo, y recién lo alcanzan a Pablo, mira, en Corinto. Y cuando llegaron, o sea, el equipo de obreros se incrementa, pero ¿qué encontraron haciendo a Pablo? Mira por favor el versículo 5. Pablo estaba entregado, subráyalo ahí en tu hoja o en tu Biblia, por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué estaba haciendo Pablo en un lugar tan inmoral? ¿Qué estaba haciendo? Buscando cada piedra para encontrar los demonios de la inmoralidad. No, él estaba predicando, él estaba enseñando la Biblia. Puedes verlo, hermano. Por eso, ¿sabes qué necesitamos en realidad? Que conozcas la Biblia. ¿Sabes qué es lo que importa a fin de cuentas, hermano? Que conozcas la palabra de Dios. Como dijo Juan, los libros de la Biblia. Memoriza versículos. Cuando alguien te pregunta, contéstale con versículos. Porque al final, ¿qué va a poder rebatir? Si tú le dices, no, a mí me ha enseñado en mi clase, mi maestro, mi maestra. No. Tú le dices, la Biblia dice. Es lo que debemos responder. Es lo que a fin de cuentas cuenta. Dice que él estaba entregado por entero. ¿Sabes? La obra de Dios requiere toda nuestra dedicación. No lo podemos hacer a medias. No lo hagas a media máquina, no lo hagas con indisposición, no lo hagas como, bueno, ya, hoy tengo ganas, voy, hoy no tengo ganas, no voy, hoy tengo ganas, sirvo, hoy no tengo ganas, no cuenten conmigo. No, hermano, es disposición. Entregado por entero, está hablando entonces de una rendición total, está hablando, hermano, de enfoque. Entregado por entero está diciendo, esto es realmente importante. Hermano, a tu trabajo te dedicas por entero, y así debe ser. Eso es responsabilidad, hermano. Te distraes y entra un billete falso, ¿o no? ¿Cierto? Estás entregado por entero, hermano. ¿Por qué? Porque el jefe observa y dice, no estás atento, voy a buscar un reemplazo. Sin duda, tienes que estar entregado por entero, porque la diligencia produce ganancia. Si lo haces a media máquina, no hay clientes, no hay ventas, no hay movimiento, vas a terminar teniendo que devolver pérdida. Tienes que estar entregado por entero. Algunos de ustedes manejan maquinaria, entonces si no estás entregado por entero, hasta puedes tener una herida, te puedes lastimar. Lo haces porque es importante, pero seamos honestos, solo para esta vida. No va a afectar más. Pero entregado por entero a la predicación, al evangelio, ¿sabes por qué? Porque afecta esta vida y la venidera. Entregado por entero, de lleno, completamente enfocado. Cuando hables con alguien, háblale con confianza, hermano. Cuando estás llegando a la iglesia, hermano, enfocado, hermano, leyendo tu Biblia, enfocado, entregado por entero a la predicación de la palabra. Mira el 6, pero oponiéndose
y blasfemando estos, les dijo Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Sabes, hermano, siempre vas a encontrar oposición. Hermano, quisiera decirte que cuando vayas a llevar el evangelio, todos te van a decir gracias. Vas a ir a tu casa a hablar con tu familia y te van a decir gracias. ¿Sabes qué? Estaba en Chile y una familia iba a la iglesia con sus hijos cuando eran pequeños. Sus hijos han crecido. Los hermanos, los papás han dejado de ir. Y el chico, ya ha acabado la secundaria, quiere seguir yendo a la iglesia. El papá no lo deja. Y el papá agarra ahora, le echa llave a la puerta. El chico salta el muro para ir a la iglesia. El papá lo espera molesto en la iglesia y le dice, en la casa, cuando vuelve el domingo el chico de la iglesia, te dije que no vayas. Y él le dijo, tú de niño me enseñaste que vaya a la iglesia, que lea la Biblia, papá. Estoy yendo, estoy aprendiendo, vengo, te obedezco, estudio. O sea, ¿qué de malo te hace el evangelio? Y puedes ver en realidad, hermano, que alguien que un día tenía interés, ahora se opone. Es muy triste, hermano. Es muy triste que tus hijos, siendo más jóvenes, tengan más interés que tú sobre temas espirituales. Tú necesitas, y tus hijos también, y tus nietos también, pero no puedes darles lo que tú no tienes. Va a haber oposición, ojalá que no venga de ti. Va a haber oposición, va a haber gente que no va a querer, va a haber gente que va a rechazar. ¿Sabes qué, hermano? Ahora, la iglesia en la que estuve, varias personas allí están asistiendo fielmente, pero te digo algo, conocí la iglesia cuando recién empezó, y podía haber algunas personas que iban de vez en cuando, porque eran invitados, y de reojo, y solamente era como, ¿cómo está? Y se iban, ahora asisten fielmente a la iglesia. ¿Sabes? Hay gente que un día se opone, pero un día abraza el evangelio. Por eso no te puedes rendir. ¿Amén, hermano? Cuando hables a alguien de Cristo, no te puedes rendir. Hay varias personas, nuevamente, aquí, que alguien te ha invitado por años y recién has llegado y ahora tú invitas a otros y tú dices, nadie quiere venir, tal vez como usted, por años, y van a venir después. Debe usted sembrar con esperanza. Amén, hermano, porque va a haber oposición. A veces la oposición es no gracias. A veces la oposición es visceral, es agresiva, no quiero. Y si no quiere escuchar, mira lo que hace Pablo, los deja. Dice, no hay problema, me voy a gente que sí escucha. No tienes que quedarte allí. A veces gente no quiere evangelizar porque piensa, debo hablarle, mirarle la cara, y si se voltea, debo darle la vuelta y seguir hablándole. Eso no es evangelizar. Evangelizar es empezar una conversación, y si la persona entonces tiene algo de interés, le sigues hablando y dice, no quiero que me hables, no hay problema, buscamos a otra persona, pero estás atento a esa persona, eres amable con esa persona. Pablo dice, no hay problema, me voy a los gentiles, gente que sí quiere. Mira el 7, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Mira, la sinagoga es donde hay judíos incrédulos, y había un creyente, ¿dónde? Al lado de la... A veces va a haber, hermano, gente que va a poner su fe en Cristo en lugares inesperados, de quien no esperas. A veces hablas con personas y dices, a lo mejor un día viene su mamá. ¡Ja! Mi mamá, ¿qué va a venir mi mamá? No me imagino. Y a veces la mamá es más fea que la hija. A veces, pero gente agarra y se pone en ese plan y dice, no va a venir. Y dice, ¿qué va a venir? Mi hijo, ¿qué va a querer? Pasa un tiempo y algo pasa en su corazón. Hermano, a veces gente va a llegar a Cristo de lugares que ni imaginas. Y vemos aquí, mira el 8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. La sinagoga, los judíos estudian el Antiguo Testamento, no creen en Jesucristo, no creen que Jesús es el Mesías. Y Crispo es el principal y se convierte. ¿Te imaginas? Es como que se convierte el religioso que lidera a un grupo. Entonces, Crispo cree. Y más adelante, mira esto por favor en el 9. Muchos creían y eran bautizados. ¿Pero después de qué? De oír la palabra de Dios. Primero creían, luego se bautizaban. Ese es el orden. Pero el 9 dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Mira el 10, porque yo estoy contigo. Escucha esto, porque yo estoy contigo. ¿Sabes qué? Cuando llevas el evangelio a otra persona, cuando llevas a cabo la misión, recuerda esto, Él está contigo. En Mateo 28, Jesús dijo, id y haced discípulos. Y luego dice el 20, porque aquí yo estoy con vosotros. ¿Sabes a quién dice yo estoy con vosotros? A los que dijo, id y haced discípulos. Su promesa, la promesa de su presencia, es para aquellos que están hablando de Él. A veces decimos, Dios está conmigo. Depende. No, que no está con nosotros. Sí, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé en Hebreos.
pero dice que estés contento, dice que no estés codiciando. ¿Escuchaste? Entonces, luego habla de no te dejaré. Ahora, en Mateo 28 dice, id, haced discípulos, enseñándoles, bautizándoles. Y luego dice, yo estoy con vosotros. Aquí Pablo está compartiendo el Evangelio y dice, Pablo, no temas, yo estoy contigo. ¿Con quién está la presencia de Dios? Con aquel que le obedece, hablando a otros de Cristo. A veces estás hablando con alguien y dices, ¿cómo le contesto ahora? Estás hablando con tu vecina. Estaría acá, hermana Cecilia, me sacaría del apuro. Yo sabría qué responder, pero y ahora, ¿a quién le pregunto? Ni tengo mi celular ahora para llamar a hermana Cecilia para preguntarle. Está hablando usted de repente con una vecina. Pero recuerde, tal vez no está una hermana con usted, pero sí está Cristo con usted. Y le va a hacer recordar versículos, porque usted debe leer su Biblia. Por eso usted subraya y anota, para que usted recuerde y hable de versículos. Su promesa está con aquel que lleva la palabra de Dios. Finalmente, mira el 17, por favor. Los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban. Entonces, ¿quién era el principal de la sinagoga primero? ¿Quién era el principal? Versículo 8, un tal Crispo. Pero ahora, en su reemplazo, ¿quién está? Versículo 17, un tal Sóstenes. Primero los Corintios, capítulo 1, la carta que Pablo envió a los Corintios, dice, Pablo, llamado a ser apóstol, y el hermano Sóstenes. Si es el mismo, parece que también se convirtió. ¿Puede verlo? O sea, Crispo, se fue Crispo. Imagínate, se fue Juan Castelo, se fue al otro equipo, y ahora lo encargaremos a Fernando, y al rato sea Fernando también, al mismo grupo. ¿Puedes ver? En realidad, hermano, el Evangelio es quien cambia a las personas. El Evangelio es quien salva a las personas. Y nosotros al hacerlo, esperamos oposición, pero hay gente que va a creer. ¿Escuchaste, hermano? Si no creyéramos esto, hermano, mira, hermano, nunca hubiéramos empezado. Esta iglesia hace más de 2 años. Y mira el grupo que está llegando poco a poco. Y muchas personas han escuchado, hermano. ¿Puedes ver lo que trato de decirte? Si no creyéramos que gente va a creer, no lo intentaríamos, hermano. Es Dios el que hace la obra. Nosotros solo somos instrumentos. Amén, hermano. Así que solo habla, hermano. Solo habla. Llena conmigo los espacios. ¿Cómo llevar a cabo la misión? Número 1. Hazlo en compañía de otros. Primer espacio. Hazlo en compañía de otros. Por favor, hermano, no lo hagas solo. El que vengas a la reunión de oración, la reunión de varones o de matrimonios, la escuela dominical, hermano, te ayuda mucho. El estudio bíblico te ayuda. 2, hazlo con toda dedicación y esmero, entregado completamente, con toda dedicación. Porque es importante, hermano. Sí es importante, hermano, no descuides tus responsabilidades o tu trabajo. Pero esto también es muy importante. ¿Cómo ha sido cambiada tu familia gracias al Evangelio? Número 3, hazlo esperando oposición. Hermano, sé realista. Hay gente que no va a escuchar. ¿Está bien, hermano? Hay gente que no va a querer. Pero no te puedes rendir. Si se hubieran rendido con nosotros, no estaríamos acá. ¿Está bien, hermano? Entonces va a haber oposición. Tranquilo, hermano. No te desanimes, por favor, hermano. Hermana, no salga diciendo, nunca más. Mira cómo me han respondido, me han tirado la puerta. Éramos así con mi comadre. Ahora ya no. Hermana, no se rinde, hermana. ¿Por qué? Pablo tuvo oposición, usted y yo también vamos a enfrentarla. Número 4, hazlo recordando su presencia. Su presencia. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Pablo? ¿Qué le dijo? No temas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. ¿Está bien? A veces anhelas la presencia de alguien a tu lado para que te diga, haz esto, haz aquello, responde así. Pero Jesús te dice, ¿estás evangelizando? ¿Estás llevando a cabo la misión que dice Jesús? Yo estoy contigo. ¿Está bien, hermano? En tu trabajo, haces que otros escuchen el Evangelio. Jesús dice, yo estoy contigo. ¿Estás hablando con alguien o vas a hablar con alguien? Toma aire. Ahora sí dice, Señor, ayúdame. Y dice él, yo estoy contigo. ¿Puedes verlo? Sí puedes hacerlo. Así hacemos la obra, así llevamos el Evangelio. Eso es lo que la gente necesita. Y así tan inmoral como era Corinto, surgió una iglesia. Y esa iglesia recibió 2 cartas, primera y segunda de los Corintios. Cuando se fue Pablo después, llega a Éfeso en Hechos 19, les escribe una carta y luego la otra. ¿Puedes verlo? Hermano, el Evangelio es lo que la gente necesita. Vamos a llevarlo así. Vamos a llevarlo con otras personas. Vamos a llevarlo con mucho empeño. Algo hará Dios. Vamos a orar por favor.